Hola comunidad, espero que estén pasando un excelente día. Estamos hoy nuevamente con ustedes en esta nuestra tercera entrega, que por esta ocasión es una única historia, pero un poco más extensa. Esperamos que sea de su agrado. No olviden apagar la luz y también ponerse sus audífonos. Bienvenidos a Insomnio Fatal, comenzamos. Quisiera poder decir que esta historia que tengo por contar llegó a su final, pero nada más alejado de la realidad, ya que los eventos paranormales que han estado sucediendo a lo largo de ya casi 2 años nos han seguido incluso a cientos de kilómetros de donde todo comenzó. Para meterlos un poco en contexto, esta historia la he vivido en gran parte con mi hijo Roger, quien actualmente tiene 19 años, y todo empezó hace ya poco más de 2 años y medio, cuando descubrí que el padre de mi hijo estaba haciéndome infiel con una mujer de su trabajo. Él siempre fue esa clase de esposo aparentemente perfecto, siempre me ocultó ciertas cosas de su pasado y, para ser honestos, poco fue de mi interés, además de que su familia nunca me toleró. Siempre me dio esa impresión de que, a pesar de que su rostro mostrara una sonrisa, sabías que algo no andaba bien, como si siempre anduviera con mucho cuidado. Pero nunca creí llegar a una ruptura violenta con él, ya que eso definitivamente me haría entender que debía salir lo más rápido posible de su alcance. Las últimas palabras que escuché de mi ahora ex esposo mientras recogía cosas indispensables dentro de una maleta fueron: vas a volver a mí, o si no, no vas a volver a ser feliz en tu vida. Supuse que esto no era más que una especie de amenaza para que me pensara 2 veces antes de irme, pero la verdad es que hasta ahora no he logrado ser feliz. Esto debido a todos los eventos que se vecinarían. En este momento tomé a mi hijo y, sin pensarlo 2 veces, huí de esa casa. Mi única opción fue ir con mi hermano. Tuve que preguntarle con algo de pena si nos podía recibir algunos días en su casa, mientras veíamos cómo acomodarnos debido a los grandes cambios que vendrían luego de lo que claramente sería una separación. Semanas más tarde, mientras solicitamos ayuda de abogados para poder realizar los trámites de divorcio, encontramos un departamento del tamaño justo para Roger y para mí. El acuerdo con los abogados quedó en que el tipo, como lo llamaré de ahora en adelante, únicamente tendría responsabilidades económicas, principalmente con los estudios de mi hijo. Y la verdad es que no tenía ningún problema con eso, ya que con el trabajo que tenía en ese momento me alcanzaba perfecto para llevar una vida sin carencias. Fueron cerca de 2 meses que todo fue medianamente normal. Mi hijo seguía estudiando y yo seguía asistiendo a mi trabajo con algo de tranquilidad. Nos acoplamos bien a este nuevo hogar y la verdad es que yo me sentía mucho mejor, ya que a veces este tipo era más una carga que una pareja. Incluso pude recuperar algo de vida social con unas amigas de la universidad, lo cual fue algo bastante positivo y que hasta ahora agradezco que haya sido así. Todo lo malo empezó cuando, deliberadamente, el tipo me llamaba por las madrugadas a mi celular. Lo hacía de manera constante a lo largo de la noche, en una ocasión llegando a tener 17 llamadas perdidas suyas. Nunca contesté, y no quiero imaginar lo que tenía para decir. Fue una tarde de viernes, lo recuerdo perfectamente, que iba conduciendo camino a casa, cuando una de esas llamadas incómodas vino acompañada de múltiples mensajes, en una de esas aplicaciones de mensajería conocidas. Y en ese momento no le presté atención, ya que no quería provocar ningún accidente en la carretera. Llegando a casa dejé mi bolsa apartada, y junto a Roger preparamos la cena. Se nos pasó la tarde viendo películas, ya que el fin de semana estaba comenzando. Cuando se nos hizo de noche me fui a mi cuarto, y quise poner mi alarma, así que fui por mi celular y... Dios mío, cómo quisiera no haber visto eso. Los mensajes del tipo eran fotos de nuestra boda, nuestra luna de miel, algunos de nuestros aniversarios, incluso el nacimiento de mi hijo y también de su infancia. Pero lo perturbador fue que todas aquellas fotos estaban tachadas y resquebrajadas
encima de nuestras caras, a excepción de la suya. Inmediatamente sentí una gran incomodidad, ya que parecían ser los álbumes de fotos que dejamos en aquella casa, pobres de nuestros recuerdos, pero honestamente eso era lo de menos para ese punto. Por primera vez en ese departamento, que hasta ahora había sido cálido y hogareño, comenzaba a sentirse extraño. Los días pasaban y aquellas llamadas nocturnas seguían. Además, ahora también las recibía mi hijo, pero eran de un número desconocido. Así que por las noches decidimos poner nuestros celulares en modo avión para poder dormir mejor. Poco duró esta solución, ya que por las noches comenzaban a escucharse pasos en el piso de arriba. Era como si alguien pesado saltara. Seguido de esto, podíamos escuchar cómo bajaban hacia nuestro piso, lentamente, con fuertes pisadas en cada escalón, para finalmente tocar la puerta de manera desesperada. En varias ocasiones intentamos abrir, preguntando quién era, sin ninguna respuesta, y mirando a través de la mirilla de la puerta, sin lograr ver absolutamente nada. Así que nunca nos animamos a abrir la puerta, ya que era evidente que quien sea que estuviera provocando estos hechos se escondía luego de despertarnos. Luego de la primera noche que sucediera esto anterior, preguntamos al guardia de la caseta de vigilancia de los departamentos si de alguna forma alguien había logrado ir a nuestro piso para jugarnos alguna broma. Creí que al no responder las llamadas, este tipo tuvo la necesidad de ir personalmente a hacer que no pudiéramos disfrutar de nuestro descanso. Pero hay un detalle. Nadie lograba verse en las cámaras de seguridad. Tampoco habían visto pasar a alguien extraño por las noches y, lo más importante, nunca le dijimos la dirección de nuestro nuevo hogar. Curiosamente, los vecinos, tanto del piso inferior como el superior, también lograban escuchar estos molestos sonidos y nos lo hicieron saber, señalando que todos y cada uno de ellos provenían del nuestro. Fue ahí cuando empecé a tratar de recolectar pruebas para poder de cierta forma incriminar a aquel sujeto que nos estaba molestando y que yo estaba casi segura de que se trataba del padre de mi hijo. Así que, por las noches, dejaba grabando el audio de mi celular. Pero a pesar de que aquellos sonidos continuaban, ninguno se quedaba registrado en las grabaciones. Las semanas siguientes fueron únicamente para reforzar el hecho de que estos sucesos seguirían sin importar el tiempo. Incluso ahora los sonidos parecían venir de la cocina o del comedor, que estaban en el lado opuesto de las habitaciones. Roger, en una ocasión, incluso logró ver una sombra proyectada en la cortina de su cuarto, irónicamente en un tercer piso. Esto comenzó a ser bastante exhaustivo y no lograba concentrarme ni siquiera cuando estaba fuera del apartamento. En todo momento sentía como si alguien estuviera siguiéndome y lo mismo me dijo mi hijo. No quería de ninguna forma hacer que esto nos venciera, pero mis ánimos cada vez se veían más perjudicados con aquello que aún sigue sin detenerse. En una salida que tuve con mis amigas, les comenté todo aquello que estaba sucediendo y todas concordaron en que el tipo siempre fue un sujeto raro y que probablemente era quien estaba haciendo esas visitas nocturnas, pero ¿cómo hacerlo sin dejar rastro? ¿Cómo llevar a ese nivel y complejidad su acoso? Les conté los detalles de aquellas grabaciones y el resto de cosas que nos sucedían. Una de ellas, casi bromeando, dijo: «Híjole, yo creo que ya te hizo un trabajo». Me aconsejaron rezar un poco por las noches antes de dormir y que mi hijo y yo lleváramos algún objeto protector en todo momento. Sin más, regresé a aquella rutina fatigante que me esperaba en casa. Estaba muy cerca el cumpleaños de Roger, y lo que menos quería era verlo desanimado por todo esto que nos estaba sucediendo. Así que, aprovechando uno de los puentes que ofrecen por ley en mi trabajo y también en su universidad, decidimos visitar un pueblito mágico para salir un poco de aquellos rumbos donde ya era difícil hacer como si no estuviera pasando nada. La primera noche estábamos bastante cansados, luego de haber visitado varios lugares y haber caminado por algunas horas,
Llegamos cerca de las 10 de la noche, solo para bañarnos y luego dormir. Pero mientras me bañaba, noté un desagradable olor. Era como aquel olor que emana de los restos de algún animal atropellado. Me dio un poco de asco, pero creí que había algún animal en la cañería de aquella casa que rentamos para pasar el fin de semana. Me agaché para lograr identificar el origen de aquel olor, pero lo único que pude ver fue una cantidad anormal de cabello cayendo de mi cabeza, tanto así que pareciera que había cortado un mechón completo y lo hubiese soltado en el piso. Mi sorpresa fue mayor cuando agarré un puñado de este cabello y, efectivamente, aquel olor a podredumbre venía de mis propios cabellos. Limpié en múltiples ocasiones mi cabeza tratando de sacar toda la suciedad que podría haberse acumulado para así eliminarlo. Me puse mis lentes y cuando dejé de detectar dicho olor, lo primero que hice fue mirarme al espejo y para mi sorpresa, no había rastro alguno de que mi cabello se estuviera cayendo. Incluso intenté agarrar varios mechones de mi cabeza y los tiré con fuerza, pero no logré ver restos de cabello en mis manos. Regresé inmediatamente a la regadera y agarré una bola de aquellos cabellos que quedaron atorados en la rejilla. Y fue cuando los pude ver más detenidamente. Eran más gruesos a los de mi cabello, se veían muy maltratados e incluso había varias canas. Con miedo y frustración los agarré todos, los arrojé en la taza de baño y bajé la cadena. Inmediatamente luego de contarle esto a mi hijo, sugirió que durmiéramos juntos y trató de tranquilizarme, ya que él es una persona que siempre se ha preocupado por mí. Tratamos de dejar todo de lado y centrarnos en que el siguiente día mejoraría. Ya pasando la madrugada, y luego de haber logrado conciliar el sueño, desperté abruptamente con un dolor intenso en el pecho, como si me estuvieran oprimiendo fuertemente contra la cama. No podía gritar, y sentía como si algo en mi cuello me estuviera quemando. Como pude, logré apartar la mano y moví a Roger para que se despertara. Lo hizo y casi al instante aquella opresión se fue. Pero algo en mi cuello seguía ardiendo. Grité y comencé a revisarme mientras respiraba fuertemente, y fue cuando tomé aquella pequeña cruz de plata que tenía colgando de mi cuello. Estaba hirviendo. Era como si estuviera al rojo vivo. La agarré tan fuerte con la mano y tiré de ella que simplemente se rompió, y la lancé lo más lejos que pude. Mi estómago se hizo chiquito y me desplomé entre lágrimas con mi hijo. Revisando más a fondo pude notar que en mi cuello había una especie de quemaduras que, a pesar de no querer pensarlo, tenían una forma parecida a la de una mano alargada que cubría la totalidad del contorno de mi cuello. No pude dormir el resto de la noche. Temía por ambos. Temía que esto que nos estaba siguiendo nos fuera a hacer un daño aún mayor del que ya había hecho. Rompimos los planes que hicimos para ese fin de semana y con los primeros rayos de luz del día salimos en camino de regreso a nuestra ciudad. Al llegar, el policía de la caseta se acercó a nuestro coche y nos pidió que bajáramos el vidrio, así que lo hice y comenzó a decirnos que tuvo varias llamadas durante la noche, reportando que varios sonidos provenían de nuestro departamento, que eran como golpes o como si moviéramos muebles bruscamente dentro del departamento, y esto no dejaba dormir a los habitantes que lo rodeaban, así que tuvo que ir a verificar qué estaba sucediendo, y efectivamente, varios sonidos y luces encendidas fue el escenario que el policía tuvo que presenciar a las afueras de aquel lugar. Con mucho miedo intentamos subir, y pese a haber dejado la puerta principal con el seguro puesto, este no se encontraba cuando metimos la llave en la cerradura. Nada nos habría preparado para el escenario que estábamos a punto de presenciar. Al abrir la puerta lentamente, descubrimos una casa totalmente desordenada. El piso estaba lleno de papeles y de los diferentes objetos que con mucho cariño habíamos puesto en nuestro hogar. Los muebles se encontraban fuera de su lugar y la mesa del comedor totalmente volteada. Nos quedamos sin palabras. Tomé algunas fotos para dar veracidad a los hechos y en ese momento me dejé caer. No quise saber más de ese lugar, así que sin más, le pedí a mi hermano quedarme unos días más en su casa y si por favor podía ayudarme a recoger las cosas más indispensables que dejamos varadas en aquel departamento.
Harta de todo, renuncié a mi trabajo. Mi hijo dejó un semestre de preparatoria inconcluso y nos fuimos a vivir a un municipio que queda a unas 2 horas de la ciudad donde vivimos, el mismo que me vio nacer y donde mis padres aún siguen viviendo. Tiene una casa grande y siempre fuimos bienvenidos con ellos, así que no dudaron en hacernos sentir como en casa. Logré conseguir un trabajo en el cual no requería estar en la ciudad de manera recurrente, y mi hijo logró seguir sus estudios en la preparatoria local del municipio. Todo parecía ir bien. Pasó cerca de 1 año y medio de todos estos sucesos, hasta hace unos días, en que estaba leyendo un poco antes de dormir, cuando de reojo pude ver una sombra alta y delgada en el marco de mi puerta. Al girar la cabeza para ver con mayor detalle, ya no había nada. Parecía que aquello que nos ha estado acosando por fin nos encontró de nuevo. No quiero imaginar de qué nuevas formas nos va a hacer la vida imposible y ahora, mientras escribo esto, ¿cuánto va a tardar en destruirnos nuevamente? Espero no sea la última vez que pueda actualizarlos acerca de mi vida y espero aún con más ganas poder escribirles que todo terminó. Gracias por leer mi historia, o al menos lo que va de ella. Comunidad, muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos que esta historia les haya asombrado tanto como a nosotros cuando la recibimos. Les recordamos que pueden enviar sus historias al correo en pantalla o también a nuestro Instagram @insomniofatal a través de un mensaje privado. Dejen sus comentarios de qué creen que le está sucediendo a la protagonista de esta historia. Tal vez alguno de ustedes conozca algún caso similar y sabe cómo enfrentarse a esto que le está aterrando. Esperamos que esta noche no sean víctimas de insomnio fatal. Buenas noches.